Gracias, Pablo. Vamos a hablar de un debate en ciernes, en lugares del mundo donde ya se ha implementado la medida que aquí está en discusión. Da la sensación que la primera respuesta ha sido positiva. Claro que los escenarios económicos y sociales son bien distintos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la reducción de las horas de trabajo semanales. Algo que se impulsa de distintos sectores para resolver el grave problema que existe con el mundo laboral. Vamos a tomar contacto con Lucila Busso, que es integrante del Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro, a quien saludamos, está del otro lado de la videollamada. Lucila, un gusto. Guillermo Jeremía la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, cuénteme qué es el Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro. Bien, en el Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro nos dedicamos exclusivamente a analizar y estudiar todo lo que sucede en el mundo del trabajo. Como sabemos, hace varios años que se están sufriendo varias transformaciones en las fuerzas productivas y eso también impacta en todo lo que es la clase trabajadora. Nos dedicamos más específicamente a ese sector, digamos, que es el sector de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en este marco, ¿ustedes reciben de buen agrado que se impulse la reducción de la semana laboral a 40 horas? Mira, nosotros de acuerdo a todo lo que venimos estudiando y analizando, creemos que este es un primer paso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Lo que plantean los legisladores que presentaron estos proyectos de ley es que se reduzca la jornada laboral sin reducir los salarios, ¿sí? Es decir, mantener los salarios de los trabajadores y trabajadoras, pero reducir la jornada laboral. Esto se sustenta en que Argentina, junto a Bolivia, México, Colombia, tienen la jornada laboral más extensa de América Latina, ¿sí? Y en otros países latinoamericanos como son Chile y Brasil, tienen una jornada más corta de entre 41 y 45 horas semanales. ¿Cuál es la jornada laboral promedio en la Argentina? En la Argentina, por legislación, es de 48 horas semanales. Sí. ¿Sí? Que esa ley, la ley de trabajo, que es la 11.544, tiene más de 90 años, ¿sí? Se comienza a regir a partir de 1929, ¿sí? 10 años después que lo instituyó la Organización Internacional del Trabajo. Pero sabemos que es bastante antigua y ha quedado atrasada, sí, de acuerdo a todo. Pero hay regímenes especiales, no todos tienen la misma carga laboral. Exactamente, no todos los trabajos tienen la misma carga laboral, tenemos algunos empleos y algunos sectores que tienen 40 horas semanales, otros de 48 y hay algunos que superan esas horas semanales. Por eso también es muy importante poder dar las discusiones en que sea un poco más equitativo, digamos. Uno de los argumentos justamente de poder reducir la jornada laboral es poder aumentar la productividad de los trabajadores, porque se sabe que una jornada laboral extensa hace que el trabajador sea menos productivo, ¿sí? Esos son datos que nos brinda la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y esto no... Y además que tiene... Lucila, ¿esto no reduciría, impactaría sobre la productividad? No, justamente una de las cuestiones es esta, que al disminuir la jornada de trabajo es mucho más productivo. Por ejemplo, en algunos países donde se ha implementado, en algunos casos de manera experimental y en otros casos ya lo hacen de manera habitual, ha aumentado la productividad entre un 20 y un 40% al disminuir la carga horaria, la jornada laboral. Por ejemplo, en Japón lo ha aprobado Microsoft, como para tener una idea, y la productividad aumentó en un 40%. Alemania, por ejemplo, que es uno de los países con mayor productividad, tienen una jornada laboral promedio de 34 horas semanales. Es decir, que justamente aumenta la productividad al disminuir la jornada laboral. Esto tiene que ver también con
con la salud de los trabajadores, el equilibrio entre las horas de trabajo y las horas de descanso. Entonces, bueno, eso es uno de los planteos, además de los otros beneficios que tiene, digamos, la reducción de la jornada laboral. Lucila, en esta discusión, ¿qué priman? ¿Razones económicas o culturales? Porque también hay una idea en cierto sector de la sociedad que hay que trabajar todo el tiempo y que el ocio no es perderlo al tiempo. ¿En esto es más la lógica económica la que opera o la lógica de orden cultural? Y yo creo que tiene que ver con una combinación de las dos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto también lo afirma la Organización Internacional del Trabajo, que hay una estrecha relación entre la jornada de trabajo y los descansos con la salud de los trabajadores. No quiere decir que si trabajamos mayor cantidad de horas vamos a estar mejor, todo lo contrario, necesitamos también los tiempos de ocio y también la socialización. Por ejemplo, uno de los beneficios o una de las cosas que se notó al reducir la jornada laboral es la disminución de los días que se pedían los trabajadores por licencias por enfermedad. Es decir, que tenemos un trabajador mucho más saludable, mucho más sano, por lo tanto, más productivo. Y lo último, que tengamos un mercado laboral con tanto empleo no registrado. Todo ese mundo del trabajo que no está formalizado, ¿puede de alguna manera condicionar el debate? Mira, es muy interesante ese punto porque es uno de los problemas grandes que tenemos, no solamente en el país, sino que también se da en toda América Latina y en el mundo. Entre el 2019 y el 2020 se perdieron 255 puestos de trabajo, sabiendo también que aumenta mucho más el trabajo informal, como bien lo mencionaste. Si bien la implementación o que se apruebe esta ley no va a ser la solución, ¿no? Es muy importante que esto nos pueda abrir las puertas para debatir todos los actores sociales, organizaciones sindicales, intelectuales, las universidades y todos los actores de la sociedad para empezar a pensar, ¿sí?, cómo solucionar todos estos problemas que tenemos, pensando que estamos en una de las peores crisis mundiales, como bien nombraba, perdimos 255 millones de trabajos, estamos en medio de una pandemia, entonces, bueno, es también poder conocer cuál es la realidad y que este sea el puntapié para empezar a dar todas las otras discusiones, ¿sí?, para empezar a trabajar y que sea para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad en general. Lucila, le agradezco estos minutos, la verdad que es muy interesante, ojalá que lo urgente nos dé paso para discutir lo importante, y entre lo importante está esta cuestión laboral, el mundo del trabajo. Muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, cuando gusten aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias, así son las cosas.